Oda a la luna, Pablo Neruda. Reina de los astros, estos humildes versos quiero dedicarte, y aunque ya por otros bien ensalzada fuiste, el atrevimiento me tomo de cantarte. Esculpida de plata eres, antorcha que da paz a los caminantes, y de todos los seres a tu lado presentes, jactarte puedes entre todos los entes. Diosa te llamaron en tiempo de antaño, viejos peregrinos, y con razón lo hicieron. Luna de los océanos, de magia pura, tus ojos están llenos. Cultivo una rosa blanca, de José Martín. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca. Ahí están dos poemas, chicos, que les acabo de leer, ¿ok? O dos muestras de lo que es la lírica como un género literario. Hoy el tema, como entonces lo pueden ver, lo pueden haber escuchado también, de mi voz melodiosa. Canto bien, ¿cierto? Pero se escucha mal. La lírica. La lírica como un género literario es lo que vamos a trabajar hoy, ¿ok? Y géneros líricos, pero no, hoy nos vamos a enfocar nada más en una introducción porque esto es un género muy complejo que normalmente se trata muy a la ligera y solamente enfocado en la métrica, en aspectos superficiales de la lírica, que por lo tanto llevan o conllevan a que las personas no comprendan realmente qué es una lírica y tampoco puedan apreciarla como debe ser. Canté el último poema, el de Cultivo una rosa blanca, porque originalmente se le dice lírica a la poesía, porque se acompañaba, un género que se acompañaba con una lira, que es un instrumento musical. Por eso que lo canté, porque el tono de la poesía antigua en su inicio era musical, prácticamente canciones. ¿Ok? O sea que la música y la poesía van bastante de la mano, o mejor dicho, el poema. Entonces, estas dos muestras excelsas de lo que es la poesía, tanto del poeta chileno como del poeta cubano, chileno Pablo Neruda, de José Martín, dan inicio a esta clase que trata acerca del género más complejo a nivel lingüístico, porque la poesía, chicos, es magia pura del lenguaje. Primero que nada tenemos que entender eso. ¿Okay? Dentro de la poesía, dentro de todo el género poético que es bastante amplio y, como les digo, complejo y fascinante, está la lírica. La lírica es un género, un subgénero de la poesía en el cual el poeta, en este caso el yo poeta, expresa sentimientos, emociones y una visión íntima de la vida y de la existencia. A diferencia de la poesía en general, tú puedes escribir un poema de la muerte, tú puedes escribir un poema acerca de la guerra, puedes escribir un poema para honrar a alguien, puedes escribir un poema sobre un bote de basura si te da la gana. La poesía no tiene límites, la poesía es tierra de nadie, como dice Josu Landa, que está en todos lados y en ningún lado a la vez. La poesía va más allá de la palabra. Primero quiero que entiendan qué es la poesía, o quizás no entiendan porque muchos dicen que la poesía no se entiende, ¿no? Sino que aprecien qué es la poesía para luego poder adentrarnos en los géneros, en este caso de la lírica. Como les digo, ya la lírica es un subgénero, una parte de la poesía en el cual se dedican a expresar sentimientos y emociones de una visión muy íntima. Entonces no todos los poemas expresan sentimientos y emociones, que como tú puedes hacer un poema humorístico, puedes hacer un poema filosófico, puedes hacer un poema de distintas maneras, pero si prevalece en la temática, en el peso semántico del poema, una emoción, un sentimiento, amor, tristeza, alegría, ¿okay? Angustia, quizá. Entonces estamos hablando de lírica, la poesía emocional y sentimental por excelencia. Eso es lo primero que deben entonces entender, que la lírica es un subgénero, ¿okay? Voy a colocarlo aquí, subgénero poético,
cual se expresan, vamos a utilizar solamente palabras claves, sentimientos y emociones. Íntimos. El mundo íntimo del autor queda no al descubierto, sino que queda sugerido. Quiero que entiendan que la poesía no expresa, no denota, no, ¿cómo podremos decir? Quizá refiere. Es decir, la poesía no debe tratarse como cualquier otro texto. La poesía es un texto, el texto más delicado que existe. Y no porque sea sutil, ni porque sea como una flor, no. Sino porque es un texto muy, muy diferente a los demás. La poesía es un neolenguaje, un lenguaje nuevo que siempre ha existido, un propio lenguaje, un lenguaje autónomo, ¿okay? Que tiene su propia naturaleza muy diferente a otros terrenos o a otros discursos. A veces lees un poema, lo disfrutas, te encanta y ni siquiera sabes por qué es. La lírica, además de ser poesía, además de ser magia del lenguaje, además de ser un mundo de símbolos, de imágenes y de expresiones retóricas que van mucho más allá de lo que uno entiende, entonces sí se destaca porque utiliza el verso, ¿okay? Y utiliza las estrofas, es decir, no es prosa, normalmente la lírica no utiliza la estructura de la prosa o el verso libre, que es un discurso mucho más espontáneo y natural, ya ustedes ya lo saben. Entonces, generalmente el discurso lírico o la poesía o la poesía lírica, entonces está escrita en verso, es decir, con rima, con ritmo, etcétera, organizada en estrofas. La poesía entonces al no referir, entonces solamente transmite, sugiere, connota, despierta, ¿ok? Recrea, representa, es decir, tenemos que utilizar verbos que hablen o que permitan una expansión del significado, una múltiple interpretación. Un poema se puede interpretar de diversas maneras por el lector, porque la poesía es un lenguaje múltiple, es un lenguaje connotativo y ambiguo por naturaleza. ¿Qué es algo ambiguo? Es algo que se puede interpretar, que se puede visionar, comprender de distintas maneras. Tú puedes ver algo en el poema, tú puedes ver dolor, tú puedes ver esperanza, tú puedes hablar de quizás, hable de un sujeto amado, otro habla de un sujeto perdido, o sea, puede sugerir muchas cosas, puede haber siempre una nueva visión, porque esa es la magia de la poesía, ¿no? La belleza de la poesía radica en eso, la máxima expresión de ambigüedad que hay en la literatura, porque toda la literatura es ambigua de por sí, es decir, toda la literatura posee múltiples, tiene una naturaleza polisemántica, se interpreta de diversas maneras. ¿Okay? Entonces, esa es la lírica, un género poético o un subgénero poético sentimental, emocional. Y con esto no quiere decir cursi. ¿Está bien? No quiere decir que no es nada más para hablar del amor. Todo lo contrario. En la otra clase van a ver que hay poemas que pueden ensalzar las virtudes de alguien, como hay poemas que pueden hablar de la muerte, del dolor, de la pérdida, de la ausencia. Y muchas veces los poemas amorosos no siempre son cursis, ni, no, eso se lo déjenselo a las comedias románticas, dejémoselo a los clichés, o a aquellos que se hacen llamar poetas y que quizás no logran ni llegan ni están cerca. La poesía es un contacto, para mí es un contacto con un lenguaje divino, que quizá sea inspirado nada más por Dios, porque es algo fascinante. No todo el mundo puede ser poeta, chicos. De los literatos, los más selectos, los más, el terreno más complejo, más complicado, más elevado del lenguaje, está la poesía. Va más allá del ensayo, de la narración, y sin menospreciar los otros géneros. O sea, el terreno específico de la lírica, de la poesía, es preocuparse por crear un lenguaje completamente distinto a lo que se ha visto o lo que se ve generalmente en cualquier discurso comunicativo. Entonces, esta es la lírica. Lo otro que debemos entender acerca de la lírica y acerca de la poesía en general es que en un poema, a ver si hablamos de poema, bueno, en este caso sí, un poema, cuando hablamos de lírica, siempre hay tres elementos que son claves. En un poema, lo que es la estructura, vamos a decir, no, vamos a hablar de estructura, vamos a hablar de los componentes. En los componentes poéticos
de la lírica y de la poesía en general, generalmente hay un yo poético, ¿okay? Un yo poético también es conocido como un sujeto lírico. Este es equivalente a lo que sería el narrador en lo que es la narrativa. En la narrativa siempre hay un narrador, ¿cierto? Siempre hay alguien que cuenta una historia. Aquí en la poesía siempre hay alguien que expresa sus emociones, que expresa sus sentimientos. Ese es el yo poético, o también se le conoce como sujeto lírico. ¿En qué se enfoca ese sujeto lírico, ese yo poético? Generalmente siempre hay un objeto lírico, ¿okay? Es decir, la inspiración o lo que él está visionando, ¿okay? Lo que el sujeto o el poético, el yo lírico visiona, es el sujeto se enfoca en un objeto determinado. En este caso un objeto lírico porque es el objeto que produce, que origina al poema, ¿okay? Y todo esto que está aquí, todo esto, vamos a hacerlo aquí, ¿okay? Gira en torno a una temática. Haciéndolo como tipo fórmula, ¿no? O sea que existen tres elementos claves para entender, o más que atender a apreciar, un poema. Un yo poético o un sujeto lírico que canta, que se expresa su sentimiento, enfocado en un objeto lírico, que es aquel objeto, aquel ente, que en el cual de alguna manera este es el que origina los pensamientos, en el cual se enfoca el sujeto, y esto se aborda entonces o recrea lo que es una temática, el asunto del cual se está tratando. Por ejemplo, en un poema, el yo lírico, que generalmente no se identifica, el yo lírico es primera persona, segunda persona, no, el yo lírico, simplemente el sujeto poético, es indeterminable, es impersonal. Hay un yo que habla, que expresa, ¿okay? Sus sentimientos. Por ejemplo, en un poema amoroso, un poema del amor, la temática obviamente sería el amor, pero puede ser mucho más específico la nostalgia, el sufrimiento, ¿okay? O la decepción, o mejor dicho, la esperanza. Hay que ver qué temática, cómo se versiona el amor allí. El objeto lírico puede ser una mujer, ¿okay? Puede ser una mujer amada, o puede ser el hombre amado, puede ser el objeto lírico. O quizá hay un poema en el cual se exprese la tristeza, el objeto lírico sea una flor, que sea lo que genere el poema en sí. Y la temática puede ser tristeza, nostalgia, ¿okay? Desesperanza, todo va a depender del poema. Vamos entonces a dar un ejemplo. ¿Okay? Oda a la luna. La oda. Continuamos, chicos, entonces con el ejemplo de un análisis de un poema, de una lírica. En este caso, elijo Oda a la luna, aquel poema que les recité de primero. Entonces, ¿cuál es el yo poético? Mejor dicho, no el yo poético, que como les digo, el yo poético no es determinar el tipo de yo poético, sino qué sentimientos expresa o manifiesta el yo poético aquí, que es una oda a la luna, por lo tanto expresa admiración, expresa un sentimiento de admiración, de aprecio por la luna. El objeto lírico en el poema obviamente es la luna. ¿En qué se concentra? ¿En quién o qué se concentra este yo poético? En la luna. Por él siente este tipo de cosas, y la temática, por lo tanto, es una alabanza, ¿okay? a la luna como el rey de los astros. ¿Qué lo dice? ¿No? Rey, reina de los astros, que esculpida de plata eres. Como le digo, es una hermosa melodía poética dedicada a la luna. Entonces, esto es todo. Espero que hayan entendido, mis apreciados estudiantes. Cualquier duda, como siempre, no olviden entonces en preguntarme. Ya la semana que viene continuaremos con las especies líricas. Muchísimas gracias.